¿Qué será el efecto Joule-Thomson y cuál es la importancia para los procesos químicos? Hola, mi nombre es Ricardo Ruiz, bienvenido a ImproInc. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio práctico relacionado a este fenómeno termodinámico como es el fenómeno de Joule-Thomson, ¿ok? Y para ello tenemos el siguiente problema que te voy a describir a continuación. Dice acá, una corriente de 100.000 pies cúbicos estándar día está constituida por propano e hidrógeno a partes iguales. Dicha corriente se encuentra a 20 bares y 20 grados Celsius. Si se somete a un proceso de estrangulamiento hasta los 2 bares y luego se somete a un separador adiabático, ¿cuáles son las composiciones de las fases y cuál es la temperatura del proceso de separación? Ese es el problema que vamos a desarrollar en este video. Para ello vamos a hacer uso del simulador Aspen HYSYS versión 12.1. Sin embargo, si tú dispones de una versión un poco por debajo, también te va a servir, puesto que las interfaces desde la versión 9 en adelante son muy similares, ¿ok? Sin embargo, quiero hacer un brevísimo introductorio respecto al fenómeno de Joule-Thomson. ¿Qué es el fenómeno de Joule-Thomson? Precisamente es el principio que utilizan muchos equipos a nivel de termodinámica, específicamente, por ejemplo, lo que son refrigeradores, aires acondicionados, utilizan este principio, el cual establece que cuando un fluido se estrangula, es decir, se reduce súbitamente su presión, pues este sufre un proceso de enfriamiento, ¿ok? Y ese proceso de enfriamiento puede traer consigo también un fenómeno de condensación asociado, ¿ok? Eso es básicamente el efecto Joule-Thomson. Ahora, vamos a desarrollarlo en el simulador Aspen HYSYS. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es introducir la lista de componentes. Específicamente, tenemos propano, ¿ok? Que lo tenemos acá al alcance de la mano. E hidrógeno lo buscamos como H2. Listo, no tenemos ningún otro componente en la simulación. Vámonos a paquete de fluidos, ¿ok? O modelo termodinámico. Acá vamos a escoger un modelo que sea coherente con la naturaleza del proceso que estamos simulando. En este caso tenemos un hidrocarburo liviano como lo es el propano y un gas diatómico no polar como lo es el gas hidrógeno, ¿ok? Para esto podemos utilizar el modelo de Penn-Robinson, ¿ok? Puesto que el modelo de Penn-Robinson está, en este caso, modificado para trabajar con mezclas que contengan incluso hidrógeno y helio, ¿ok? Como te puedes dar cuenta, ¿sí? El modelo de SRK o Swaff-Riley-Kwon también es viable utilizarlo, ¿ok? Vámonos a la pestaña de simulación, ¿ok? Puesto que no tenemos nada más que agregar acá. Y lo que vamos a hacer es introducir los bloques correspondientes a el proceso que vamos a simular. ¿Cuáles son esos bloques de proceso? Primero tenemos una válvula de estrangulamiento, ¿ok? O de despresurización. Y después tenemos un separador adiabático, ¿ok? Lógicamente que entre el hidrógeno y el propano, al ser componentes no polares, no se va a dar, por ejemplo, un fenómeno de, aunque pudiese darse, bajo ciertas condiciones, todo es posible, de aparición de una segunda fase líquida, ¿ok? Sin embargo, no es muy habitual. Cuando existe, por ejemplo, agua inmersa en estos sistemas, es mucho más viable o factible que eso suceda, ¿ok? Sin embargo, en este caso, no es muy probable que pase, ¿sí? Por ende, lo único que vamos a tener es una válvula de estrangulamiento y un separador líquido-vapor o separador bifásico, como lo observaste en el esquema inicial que recopilaba toda la información del ejercicio que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, vamos a agregar la válvula, que es esta que está acá, ¿ok? Listo, agregamos la válvula, ¿ya? Fíjate lo que nos dice, requiere obviamente una corriente de entrada, una corriente de salida, ¿ok? En este caso yo le voy a colocar acá entrada de gas. Aquí le voy a poner salida válvula.
¿ok? Simplemente son nombres o denominaciones que yo le estoy dando a mi criterio, ¿ok? Tú puedes colocar el nombre que tú prefieras, en inglés, un número, una letra, como prefieras, ¿ok? Listo, no hay nada más que agregar en este caso. Cierro acá, ¿sí? Aquí puedes observar el bloque de la válvula con la corriente entrada-salida. Vámonos al separador bifásico, que es este que está acá, que dice separator, ¿ok? Damos clic, arrastramos, colocamos. Y ahora, ¿qué le vamos a especificar? Le vamos a especificar que la corriente de entrada es esta que dice salida válvula, una corriente de salida de gas, una corriente de salida de líquido, ¿ok? Y lógicamente la información que dice que es un separador adiabático, es decir, que no existe una transferencia de calor en ese dispositivo, ¿sí? Damos doble clic acá, corriente de entrada, especifico que es salida válvula, como lo puedes ver. Vamos a colocarle acá salida gas, le voy a colocar en la salida superior, acá le voy a colocar salida de líquido, ¿sí? Ya, y eso es todo, no hay que decir nada más. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo no le especifico una corriente de energía, él por defecto va a asumir que es un separador adiabático, ¿ok? Repito. Si tú no le especificas en el caso del bloque de un separador líquido-gas que hay una corriente de energía asociada, por ende, entonces, en este caso, no va a asumir simplemente el simulador que no existe transferencia de calor. En otras palabras, que es un separador adiabático. ¿Ok? Perfecto. Obviamente me dice not solved, puesto que no le hemos introducido ninguna información, pero ya lo vamos a realizar en este momento. ¿Ok? Primero doble clic a la corriente de entrada de gas. ¿Qué le vamos a especificar? Nos vamos primero a composición. Me dice que es una corriente que es en partes iguales de hidrógeno y propano. No nos están especificando la composición base, es decir, si eso está en base peso o base mol o base volumétrica, etc. Sin embargo, hay un criterio, ¿okay?, que es bastante utilizado, y es el hecho de que cuando te suministran la composición de una corriente en fase gaseosa, tú tienes que especificar en ese caso o suponer que la base es molar, ¿ok? Aunque no te lo estén indicando, ¿sí? Es la primera suposición que se hace. No significa esto que sea la verdad, sin embargo, por ello es necesario tener a la mano un criterio un poco más digamos certero, ¿ok? Pero en este caso no nos están indicando nada más, por ende vamos a asumir que es una composición molar y listo, ¿sí? Entonces yo voy a colocar 50% propano o 0.5 porque es en base unitaria, ¿ok? Y 0.5 de hidrógeno, ¿ok? Ya con eso especificamos la composición de entrada a la válvula. Vámonos a las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, el flujo, que son 100.000 pies cúbicos estándar día. Cuando me dan un flujo volumétrico para gas, ¿ok? Tú me preguntarás, sí, Ricardo, pero ¿cómo tú sabes que eso es un gas? Bueno, eso ya la práctica me lo indica, ¿ok? La práctica y la experiencia, porque primero el hidrógeno es un gas sumamente volátil y 20 bares es una presión moderada. Y la temperatura es elevada relativamente, ¿ok? Y a esas condiciones el hidrógeno es imposible que se encuentre como líquido, ¿ok? Se necesitaría una presión extremadamente alta para poder licuarlo. Incluso la temperatura de licuefacción máxima del hidrógeno, tengo entendido que ronda los menos 130 grados Celsius, quizás un poco menos, ¿ok? Entonces, lógicamente que bajo esas condiciones esa corriente es gaseosa, ¿sí? Sin embargo, eso te lo va a dar la práctica. Aquí estás para aprender al respecto. Entonces, temperatura, vamos a colocarle los 20 Celsius. Presión, le vamos a colocar 20 bares, en este caso 20. Le damos acá a la flechita, bares, ¿ok? Vamos a asumir que son bares absolutos porque no nos están especificando nada más. Sin embargo, es muy importante que observes bien la redacción del enunciado. ¿Por qué? Porque si te dicen, por ejemplo, se registró una presión de 20 bares en una línea, dado el caso que no es el de este problema, ¿ok?
Cuando te hablan de que se registró una presión, recuérdate de que los instrumentos que registran presiones son manómetros, ¿ok? Se le denomina manómetros. Y en este caso los manómetros miden precisamente presión manométrica, es decir, omiten el efecto de la atmósfera, ¿ok? Entonces, para poder determinar la presión absoluta, tenemos que incorporar el efecto de la presión atmosférica, ¿sí? En este caso simplemente nos están diciendo 20 bares y 20 Celsius. Entonces suponemos que son condiciones para el caso de la presión absoluta, bares absolutos. ¿Ok? Listo. Fíjate que ya nos está indicando una fracción de vapor de 0.95. ¿Ok? Eso es muy interesante porque ¿qué nos está diciendo en este caso? Que ya hay una condensación previa. ¿Ok? Fíjate que allí, entonces, lo más probable es que sea gas, según la premisa que yo había hecho inicialmente, pero fíjate lo que nos está indicando este dato. No es gas, únicamente es una mezcla líquido-vapor, ¿ok? Entonces, para especificar el flujo en unidades, en este caso volumétricas, vamos a colocar donde dice molar flow, 100, y ubicamos acá miles de pies cúbicos estándar por día, ¿ok? Aquí está. Listo. Y nada más. Fíjate que acá abajo ya me aparece la confirmación de que todo está correctamente especificado. Recuerda el código de colores de Aspen HYSYS, color verde, color azul, ¿ok? Importante. En este caso, fíjate que antes de esto parecía amarillo, implicando que faltaba información. Listo, no hay nada más que especificar acá en este cuadro. Cierro este cuadro y ahora vamos a especificarle a la corriente esta que dice salida válvula la presión de descarga. ¿Ok? En este caso la presión de descarga son 2 bares. Entonces yo le voy a especificar únicamente 2 bares acá a la salida y fíjate que automáticamente ya ella está completamente especificada. ¿Ok? Y fíjate la temperatura alcanzada, menos 3.47 grados Celsius. Ya con eso hemos respondido la primera pregunta del ejercicio, que es la temperatura de operación del separador adiabático. ¿Ok? Esa misma es la temperatura. ¿Ok? Y lógicamente, ahora fíjate tú que nos dice que esto es únicamente fase de vapor. Es interesante ese dato en este caso porque nos indica que, fíjate, acá en líquido entonces no hay nada, como te puedes dar cuenta, dice molar flow 0, ¿sí? Y acá arriba se fue todo por el tope, ¿ok? Esto significa que todo lo que se alimenta sale como vapor, en este caso sobrecalentado, ¿ok? Como vapor sobrecalentado a las condiciones de el estrangulamiento, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso la composición en equilibrio no existe porque no hay equilibrio, ¿ok? Únicamente tenemos la composición del vapor del gas, en este caso a la salida, que vendría siendo la misma, obviamente por balance, la misma composición de entrada, ¿ok? Lo único es que aquí toda la fase ya está completamente vaporizada, entonces aquí de todas formas vamos a comprobarlo para que tú te des cuenta en composición. Fíjate que nos dice exactamente 0.50, ¿ok? En este caso, él refleja una composición de líquido, pero cuando tú te vas, por ejemplo, a condiciones, te das cuenta que el flujo de líquido, molar flow, en líquido hay 0, indicando en este caso que no existe equilibrio de fases, ¿ok? Bien, esto ha sido todo por el momento. Si quieres contactarnos para desarrollar proyectos relacionados a este tema, simulaciones de proceso, puedes ubicarnos a través de nuestro beacon, que lo observarás en la parte inferior de este video. Y si quieres aprender a utilizar esta herramienta como todo un profesional, no importando para nada cuál sea tu nivel de uso de estos simuladores, tenemos un curso digital completamente automatizado y creado especialmente para ti. Aquí vas a aprender todos los detalles que es necesario que tú como ingeniero de procesos químicos o futuro ingeniero puedas tener claro para que puedas desarrollarte profesionalmente
y aprender a utilizar una herramienta como lo es el uso de simuladores de procesos químicos. Bienvenido a ImproInca, te invitamos a seguirnos y a que sigas disfrutando del material exclusivo que tenemos para ti.